Ahí, ahora sí. Está grabando la clase. Bien, esto no tiene nada que ver. Esto quédense tranquilo que ya lo pasaron, la parte de polinomios. Bueno, lo que veíamos la vez pasada, ¿sí? Que empezamos un poco, que lo tiré como al pasar, pero es algo esencial en todo lo que es probabilidad. ¿Sí? La probabilidad de algo, probabilidad de que suceda A, siempre es más chica que 1, menor o igual a 1, y a la vez es mayor o igual a 0. O sea, la probabilidad es un valor, es un número que está entre 0 y 1. ¿Sí? Eso es fundamental. Donde lo que les decía, les contaba la vez pasada, es si me da 1 es porque es algo que va a suceder. Es una realidad. Y si me da 0 es porque es algo que no va a suceder. ¿Sí? Eso tengámoslo bien en cuenta. Ahora, vamos a suponer que yo tengo un universo, un espacio muestral. ¿Sí? Donde de este espacio muestral tengo A, que es todo esto de acá. Ustedes vieron en álgebra de primer año, y puedo afirmarlo esto porque tengo el programa de álgebra de primer año, un poco de teoría de conjuntos. ¿Sí? Entonces, si esto es todo el universo U y esto es A esta parte de acá lo podemos llamar el complemento de A. ¿Sí? Y dentro de lo que es la probabilidad, nosotros tenemos que la probabilidad de todo el universo, o sea, es el total, me tiene que quedar 1, y la probabilidad del vacío me va a dar 0. ¿Sí? Con lo cual, si yo hago la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A, ¿cuánto me va a dar? 1. 1, porque es la probabilidad de todo el universo. ¿Sí? Y esta es una de las primeras fórmulas, por así decirlo, o leyes de la probabilidad que tenemos. La probabilidad de un evento más la probabilidad del complemento me va a dar 1. ¿Sí? ¿Por qué hago mención a esto? Porque en la primera guía les aparece un poco de esto de las probabilidades de A, del complemento, ¿sí? De la intersección, de la unión y todo eso. Entonces vamos a empezar a ver con las probabilidades de la intersección y de la unión qué cosas tenemos que tener en cuenta. Primero empecemos con el A y el complemento de A. Sabemos que eso me va a dar 1. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo tengo es esto es A y esto es B? ¿Sí? Dentro del universo, no importa, vamos a suponer que el universo es todo esto, ¿no? Y tengo A y B. ¿Sí? Entonces, lo que voy a marcar es esto del medio, lo voy a marcar a propósito, porque eso del medio es A intersección B. Y lo vamos a tener que tener en cuenta cuando vayamos calculando las probabilidades. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, por un lado, si yo quiero calcular la probabilidad de A unión B, ¿sí? Vamos con una bastante común. Lo que tengo que tener en cuenta, o sea, para eso van a ir mirando, o sea, yo voy a marcar. Si yo marco A, es esto. ¿Sí? A unión B, que son todos los elementos que pertenecen a A o Y a ver. a B. ¿Sí? No I a B, ¿eh? Ojo con el I. ¿Sí? A Ok. unión B, ¿sí? Repasemos acá. A unión B es X tal que X pertenece a A, o X pertenece a B. Con que me cumpla una de las dos condiciones ya está bien.
¿sí? Ya pertenece en A unión B. Entonces, si pertenece a A, es esto que marqué en amarillo. Ahora, si pertenece a B, es marco de vuelta lo que está en amarillo, o sea, marco con amarillo todo lo que pertenece a B. El tema es este, que cuando yo marqué todo lo de B, volví a marcar lo que está en negro. Volví a marcar esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a ser la probabilidad de que suceda A más la probabilidad de que suceda B. Y lo que me va a pasar es que si yo hago la probabilidad de que suceda A y hago la probabilidad de que suceda B, estoy marcando 2 veces lo que marqué acá, que es la intersección. Entonces, como lo estoy marcando 2 veces, lo que tengo que hacer es sacarlo. ¿Se entiende? Y para sacarlo, lo resto. Ahí está, Enzo. Me falta uno más que estuvo el otro día. ¿Se entiende lo que acabo de poner? O sea, sacaste la intersección, que ya lo habías marcado. Claro, porque la estaba contando 2 veces. Ok. ¿Sí? O sea, si yo cuento los de A, ¿sí? Cuento los de B, bueno, estoy contando 2 veces todos los que están en A y en B al mismo tiempo. Ok. Entonces lo tengo que sacar una vez. ¿Sí? Y esta es otra de las fórmulas que nosotros vamos a tener. Ahora, de esto de acá, nosotros podemos decir que la probabilidad del complemento siempre va a ser 1 menos la probabilidad del suceso A. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Lo que tiene es que los ejercicios que ustedes van a ver en el final de la guía 1 tienen mucho de conjuntos. Entonces hay que estar atentos a ver qué es lo que nosotros vamos usando. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer esos ejercicios? Básicamente son estas 3 fórmulas, ¿sí? En realidad, esta fórmula de acá deriva de esta de acá, ¿no? Pero tengo que tener en cuenta esto, tengo que tener en cuenta esto y tengo que tener en cuenta esto, ¿sí? Uno lo que puede hacer es ir despejando, puede decir que la probabilidad de la unión menos la probabilidad más la probabilidad de la intersección me da la probabilidad de los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este que está restando como que lo paso sumando para el otro lado. ¿Se entiende? O sea, uno puede de acá ir derivando en otras fórmulas, ¿sí? Les escribo lo que les acabo de decir. Si yo agarro la probabilidad de la unión, ¿sí? Más la probabilidad de la intersección, esto me da en definitiva la probabilidad de la suma de los dos, por separado. ¿Sí? Pero esta fórmula de acá, tal vez es más difícil de verla, pero se desprende de esta fórmula de acá. ¿Se entiende lo que digo? Me mata no ver las caras, o sea, porque me mata en realidad la virtualidad que uno no puede ver las caras. En el aula presencial uno ve las caras y dice, ah, está hablando chino, o sí, lo sigo perfectamente. ¿Se entiende o no? Sí, yo lo que no entiendo es cómo. Sí, hasta por ahí nomás, no sé. Si algo no se entiende, o si no está del todo claro, o si prefieren, no, profe, lo vuelve a explicar, digan, hablen, eso no pasa nada. Nicolás y Enzo, que no veo las caras, lo mismo. A mí me confunde un poco la del complemento de las fórmulas. Bien, lo del complemento. ¿Quién fue que habló, Nicolás? Sí, sí. Bien. ¿Vos estabas cuando hice este dibujo o llegaste justo Sí, después? sí, sí. Estaba. Bien. El tema es este. Si yo tengo todo el universo, la probabilidad de que suceda un evento de todo el universo es 1. ¿Sí? Porque que suceda algo que puede llegar a pasar, bueno, o sea, que es obvio que va a pasar.
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digo, bueno, yo voy a pedir trabajo en el Ministerio de Educación. Digo, bueno, el universo de opciones que tengo que me van a decir es, volá de acá, ¿sí? ¿Quién te conoce? Es, sí, te tomo el currículum, después te llamamos, o sí, venía a trabajar, otros. Entonces, tengo esas 4 opciones de universo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me respondan alguna de esas 4 opciones? Y seguro una de esas 4 opciones me van a responder. Es 1. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bien. Ahora, yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que me digan, volá de acá, de que me digan sí, después te llamo, o que me digan no, directamente. Y lo único que sé es la otra opción, que, o sea, yo sé, vamos a suponer que sabemos la probabilidad de que me digan sí, vení, ya te tomamos para el trabajo. Entonces, en ese caso, yo lo que sé es la probabilidad que me digan sí, te tomamos para el trabajo, sería la probabilidad de A. El complemento son todas las otras opciones. ¿Sí? Recordemos esto de teoría de conjuntos. El complemento son los elementos que no pertenecen a A. ¿Sí? O sea, si yo tengo A complemento, ¿sí? Es X perteneciente al universo, tal que X no pertenece a A. Consulta, si estoy escribiendo en simbología y alguno de ustedes me dice, profe, no lo sigo porque me trabo, avísenme, ¿eh? Yo lo doy como por hecho, pero si no me siguen, avísenme. ¿Se entiende esto? ¿Lo entienden perfecto? ¿No? Más o menos, algo a repasar. Más o menos, pero capaz, no sé, mientras lo decís se entiende, digamos, cuando lo vas diciendo mientras lo escribís. Bueno, bien. Yo necesito que ustedes me hagan ese feedback porque si no, yo a veces sigo y después me dicen al final de la cursada, pero profe, cuando escribía en símbolo no entendía nada. Y bueno, me estás avisando al final de la cursada. Bien, recordemos un par de cositas. Esta E es pertenece, si está tachada es no pertenece. Entonces, digo, o sea, los elementos del complemento de A son todos los elementos del universo, el tal que me dice, es como decir que cumplen con las siguientes condiciones, y bueno, las siguientes condiciones es que no son elementos de A. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? A complemento es igual a X perteneciente a U, tal que X no pertenece a A. ¿Sí? Por eso, acá cuando puse A unión B, acá tendría que poner X perteneciente a U, tal que X pertenece a O, ¿sí? Este es el O, y para abajo es el I, o X pertenece a B. ¿Sí? Si hace falta repasar un poquito la simbología, probabilidad tiene mucho de simbología, entonces ustedes eso, lo que no se entienda, me lo tienen que aclarar, profe, esto no lo entiendo, lo repasan, se hacen anotaciones al costado, ¿sí? Porque si no, o sea, yo sigo y si ustedes no me van diciendo eso, no me voy a dar cuenta hasta el momento que ustedes se entreguen un escrito. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, bien. Bueno, ¿por qué hago esta introducción de teoría de conjuntos mezclado con probabilidades? Porque lo que tenemos acá, ya en el punto 3, ¿sí? Empezamos con consigue 4 objetos A, B, C y D. Supóngase el orden en el cual se anotan esos objetos representa el resultado de un experimento. Sean A y B los eventos definidos. Me habla del evento A, me habla del evento B. Y en el primero, o sea, yo lo que tengo que hacer es anotar el espacio muestral. Los eventos de A intersección B por un lado y A unión B por el otro. Entonces, empezamos a repasar esto de teoría de conjuntos para saber de qué hablamos cuando hablábamos de la intersección, de qué hablábamos cuando hablábamos de la unión. ¿Sí? Recordemos, intersección es que me cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. Unión es que al menos me cumple una de las condiciones. ¿Sí? ¿Me pueden cumplir las dos? También. Sí, no pasa nada.
Eso por un lado. El punto 4 es para anotar los espacios muestrales, ¿sí? Eso venía con el punto 2, con el punto 3, pero me interesa el punto 5, ¿sí? En el punto 5 no me da números. No me da números. Y lo que vamos a tener que hacer un poco en el punto 5 es teoría de conjuntos, ¿sí? Podemos hacer un diagrama de Venn que nos ayude, sí, pero hay que usar todo teoría de conjuntos. Donde lo que vamos a utilizar por un lado es esto, eso como me sirve para A, me sirve para B, para cualquier evento, ¿sí? Entonces, los dibujitos, los diagramas de Venn nos van a ayudar a pensar un poquito más cómo es cada cosa. Entonces, ¿qué es lo que me dice el punto 5? El punto 5 me está diciendo, no sé si estoy compartiendo pantalla, perdón, dejar de compartir. Me dice que la probabilidad de A le da un valor, X. La probabilidad de B le da otro valor, Y. Y me dice que la intersección me da otro valor, Z. ¿Sí? Entonces, yo de acá, solamente con esto, yo puedo decir que la probabilidad de complemento de A, ¿cuánto es? 1. No. O 1 lo es que la sí. A ver, probabilidad de bueno. todo el universo. Ahí está, sí. Del 1 menos complemento de X. la. Claro, de verdad, está acá. 1 menos X. ¿Sí? Sí. Ahora, sabemos que la probabilidad del complemento de B es 1 menos I. Y recordemos esto. En realidad, podemos ver esto de acá, ¿no? Que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la probabilidad de A intersección B, de acá y con estas dos, puedo decir que la probabilidad de la unión va a ser X más Y menos Z. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Los diagramas de Venn nos ayudan un montón para entender a veces de qué conjunto hablamos. ¿Sí? Yo voy a tener A, voy a tener B. Yo lo que tengo que averiguar es, por un lado, me habla de A complemento unión B complemento. ¿Sí? Tengo varias opciones para calcular esta probabilidad. Si yo tengo que calcular la probabilidad de A complemento unión B complemento, lo que puedo hacer es utilizando, voy a hacer la probabilidad de A complemento más la probabilidad de B complemento, perdón, menos la probabilidad de A complemento intersección B complemento. ¿Se entiende? ¿Pero por qué buscas esa fórmula con complemento? ¿Por qué uso esta fórmula con el complemento? Bien, eso. Quiero las preguntas. Eso. ¿Por qué uso estas fórmulas con el complemento? Porque teniendo la probabilidad de A, teniendo la probabilidad de B, yo tengo la de los complementos. Entonces me faltaría ver cómo puedo averiguar esto. ¿Sí? Entonces, la pregunta que voy a hacer, y vamos a responderla por si alguno no se acuerda de teoría de conjuntos, es A complemento intersección B complemento. ¿Es igual? Esto es una pregunta, ¿eh? A intersección B. Perdón, sin probabilidades.
complemento. O sea, A complemento intersección B complemento. ¿Es igual a A intersección B complemento? ¿Sí? No. Sí, no. Bueno, vamos a responderlo acá. A complemento es el complemento de A, ¿no? Todo esto. ¿Hace cuánto que no pintaba diagrama de Venn? Un montón. Esto sería A complemento. ¿Sí? B complemento es todo esto de acá. Entonces la respuesta, fíjense que A complemento intersección B complemento, A complemento intersección B complemento, en realidad es el complemento de la unión. O sea, donde se cruzan los dos colores es por fuera de B y por fuera de A. Entonces, esto no es igual. En realidad, A complemento intersección B complemento va a ser igual a A unión B complemento. ¿Quién se me perdió? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todos me siguen? ¿Sí? Bueno, yo tenía una profesora que me decía que calla otorga. Entonces yo pregunto, ¿todos me siguen? Nadie responde, supongo que sí. Bien. Entonces, fíjense que si yo tengo que A complemento intersección B complemento es el complemento de A unión B, si yo calculo la probabilidad de A unión B, voy a poder tener esta probabilidad. ¿Por qué? Porque lo que necesito es calcularle el complemento. Ahora, la probabilidad de A unión B nosotros la sacamos de acá directamente. ¿Sí? Entonces, si yo quiero averiguar la probabilidad de A complemento intersección B complemento, yo sé que es lo mismo que la probabilidad de A unión B complemento. Y bueno, esto no es otra cosa que 1 menos esto que tengo acá. ¿Se entendió? Sí. Es como, sí, sí, sí. Más o menos, ahí. O sea, sí, sí. O sea, es como ir viendo también un poco las fórmulas y los resultados que vas obteniendo, digamos, de lo que tuvimos arriba, o sea, es medio, pero sí, se entendió. Sí. Sí. Bien. La idea, sí, la idea es que ustedes puedan, o sea, si se los hago yo, está bien, sí, lo van a entender, pero la idea es que, ¿vieron el trabajo que hice con el diagrama de Venn y cómo me ayuda a pensar? Bueno, es que ustedes puedan escribir esto a qué era igual. ¿Eso aquel igual Claro. a unión B complemento, ¿no? Ah, no, perdón. Entonces hice el otro. Ah, hice el B en vez de la A. Este. Quise hacer el A y hice el B. ¿Sí? La idea es averiguar este. Este entonces les va a quedar a ustedes. A complemento, unión B complemento. ¿Sí? Entonces, Ese es el A en no, realidad. este es el A. Es el Sí. que quise hacer, pero terminé haciendo el B. Porque me confundí. La probabilidad de este.
Ese es el B. Entonces, la idea es, primero, pensar A complemento unión B complemento, ¿a qué es igual? ¿Sí? Un diagrama de Venn me ayuda a pensarlo. Si se acuerdan, en lo que es teoría de conjunto, esto está escrito, se sale relativamente rápido, ¿sí? Pero si no se acuerdan, que puede pasar, y creo que es lo más probable, entonces empezar a pensarlo. Fíjense que el diagrama de Venn me ayuda a pensar eso. ¿Se entiende? Eso se lo voy a dejar de tarea. Lo que quiero es compartirles para empezar a ver un poco de la guía 2, ¿sí? La clase que viene, que va a ser el martes que viene, si quieren corregimos esta parte del punto 5 y ya empezamos a corregir todo lo que es de la guía 2 para seguir avanzando. ¿Se entiende? Sí, no, más o menos. Sí. Sí, sí. Bien. Problema 1. ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Cómo podemos empezar a pensar esto? ¿Sí? Tenemos 5 minutos para empezar a pensar este tipo de ejercicios. ¿De cuántas maneras distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de butacas? Vamos a suponer que es una fila de 8 butacas, ¿sí? Y no de 10 butacas, porque eso me cambia todo el problema. ¿Sí? Después, con las cifras 2, 2, 2, 3, tenemos 4, 3 y 2, 4, ¿cuántos números de 9 cifras se pueden formar? ¿Sí? Acá se me repiten algo. ¿Cuántas letras de la palabra libro, con las letras de la palabra libro, que son todas distintas? ¿Cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer empezando con una vocal? ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos a contar esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con el primero para empezar a tener ideas de cómo se cuenta en estos casos. Me habla de 5 lugares. Y me habla de 5 números distintos. ¿Sí? Con lo cual, hablarme de 5 lugares y hablarme de 5 números distintos es lo mismo que hablar de 5 butacas y 5 personas distintas. Es lo mismo que hablar de 5 letras y 5 lugares distintos, ¿sí? Entonces, me va hablando de problemas que son similares, que parece que son distintos, pero en realidad estamos hablando del mismo problema, ¿sí? Si me dijera de todos los dígitos, ahí tenemos otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Para el lugar 1, yo tengo los números del 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Para el lugar 1, yo tengo 5 opciones para elegir. ¿Se entiende? Ahora, una vez que elegí una de las 5 opciones, para el lugar 2, ¿cuántas opciones tengo? 4. 4. Perfecto. Listo. Elegí en el lugar 2. Para el lugar 3, 3, supongo. me quedan 3 opciones. Porque una vez que yo ya elegí 2 números, ya me quedan 3 números nada más para elegir. ¿Sí? Con lo cual, acá me quedan 2 y acá me queda una sola opción. ¿Sí? Ahora, ¿cómo relacionamos esto? Bueno, yo tengo 5 opciones. Para cada una de estas 5 opciones, ¿sí? Tengo 4 opciones más. Por eso voy a multiplicar por 4. Para cada una de estas 4, después tengo 3 opciones más. Después tengo 2 y después, en definitiva, tengo 1. ¿Saben este número cómo se escribe? ¿Tienen idea? ¿Lo vieron en algún momento? Se escribe así. 5 y con un signo de admiración. El signo este de admiración es factorial. ¿Sí? El factorial lo que hace es, del número que yo elegí, voy multiplicando por todos los números anteriores. Con lo cual el factorial se habla en los números naturales.
¿sí? Los números naturales son del 1, más 1, más 1, así, empezando por el 1. Entonces el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. O sea, n factorial es hacer n por n menos 1 por n menos 2 por así hasta el 1. ¿Sí? Entonces, la cantidad de formas, ¿sí? O la cantidad de números posibles de escribir de números de 5 cifras con todas las cifras distintas, ¿sí? Con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, es 5 factorial. ¿Sí? Ahora, si a mí me dice que puedo repetir las cifras, el problema cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ahí lo que tengo es, para el primer lugar tengo 5 posibilidades, pero para el segundo también tengo 5, para el tercero también tengo 5, para el cuarto también tengo 5 y para el último lugar también tengo 5. Me cambia el problema. Lo dejo con esta idea ahí rondando la cabeza, más terminar el punto 5. Bueno, Semana Santa, no se dediquen tanto en jueves y viernes y sábado, descansen. Y el martes que viene vamos a seguir volando la cabeza con estos problemas que están buenísimos. A mí me encantan, no sé a ustedes. Está bueno, está bueno. ¿Sí? Bien. Sí. Buena semana, ¿eh? Igualmente, Chao, profe. profe, igualmente. Igualmente, Roberto. Adiós. Buen fin de. Chao. Hasta luego. Chao.